Buen día, hermanos, qué buenos que puedan acompañarme en este nuevo video. El día de hoy quiero compartirte sobre eh, todas aquellas personas que en algún momento hemos pasado por duda sobre si lo que estamos haciendo es realmente suficiente. Es decir, este pequeño video es para confirmarte o para animarte que el trabajo que hagas para el Señor, por muy pequeño que pueda parecer, es necesario y al Señor le agrada. Qué bueno que puedas acompañarme en este video. Mi nombre es Raquel y pues vamos a comenzar. El título de este video lo designé Mi llamado es muy pequeño. Si tú has estado pensando que tu llamado es muy pequeño, porque no estás en una plataforma, porque no estás en un púlpito, porque no eres misionero, porque no eres profeta tal vez, porque no sé, no eres pastor, porque no estás en un cargo de administración o de liderazgo en la iglesia, puedes sentir que lo que haces no es gran cosa para el Señor. En algún momento yo llegué a sentirme así. Entonces yo quería compartir contigo y animarte y decirte lo que el Señor piensa sobre esas pequeñas cosas que nosotros hacemos para Él y que a veces tenemos esa duda de que será suficiente. ¿Será que porque no soy evangelista y lleno estadios, no sé, a lo mejor es insignificante lo que hago para el Señor? Y déjame decirte que el Señor me dijo que ese pensamiento de que lo que hago es muy pequeño y que posiblemente sea algo insignificante para Él, es un pensamiento que viene de parte del enemigo. ¿Para qué? Para hacerte desistir, para que ya no lo hagas más, para que digas, ¿para qué lo hago si nadie ve mis videos? ¿O para qué lo hago si posiblemente Dios se agrada más del misionero, del evangelista, del profeta? Si yo hago o no hago, pues a lo mejor no afecta tanto al reino de los cielos o no afecta tanto, pues, X, ¿no? Y el Señor me dijo que ese es un pensamiento que viene de parte del enemigo para hacerte parar, para hacerte desistir y que no continúes y que no sigas más. Entonces, primero identifica que esa voz es del enemigo y sabemos que el enemigo es el padre de mentiras. Entonces, esa es una mentira que debes dejar de creer, en primer lugar, ¿sí? En segundo lugar, quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 12. En el libro de Corintios, capítulo 12, el Señor nos está hablando sobre los dones espirituales. Y si has leído este capítulo, te has dado cuenta que aquí habla no solamente sobre los dones, también habla sobre los ministerios y sobre diferentes tipos de operaciones. Y aquí es donde nos enfrascamos muchas veces porque sentimos que si no estamos haciendo algo de estos ministerios o si no tenemos alguno de estos dones, déjame decirte algo. De estos dones, yo creo que todos tenemos alguno. Tal vez no está activado aún, pero todos tenemos estos dones. Alguno de estos dones. No digo que todos. Puedes tener uno, puedes tener dos, puedes tener tres. Hay quien pueda tenerlos todos. Pero si aún no sientes que no se ha activado ninguno de estos dones, no significa que jamás vaya a suceder. Conforme vas sirviendo al Señor, conforme vas ayudando a otras personas, conforme Dios quiere, en el momento en que Él quiera, algún don se va a activar en alguna parte de tu vida.
Hay quien nunca tuvo indicios de ningún don y hasta la adolescencia se le activa el don de discernimiento de espíritus, por darte un ejemplo. Y con el paso de tu vida, en todo tu caminar en este planeta, en este mundo, puedes ir desarrollando o el Señor puede ir activando algún don en ti. Todo esto es para beneficio de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para edificación, ¿sí? No para lucrar, por ejemplo. Igual en los ministerios, esos son los dones. En los ministerios, no todos fuimos llamados a formar parte del liderazgo de la administración de la iglesia. Hay quien fue llamado, por ejemplo, a poner negocios o a patrocinar o ayudar económicamente a que se extienda el reino de los cielos. Si yo no puedo ir, por ejemplo, a África, no sé, a Brasil, a la sierra, a algún lugar, porque pues quien tiene un llamado siente ese peso, ¿sí? Ese peso y esa pasión en su corazón desde siempre. Entonces, o en el transcurso de tu vida Dios pone ese sentir en tu corazón. Entonces, si por alguna razón tú no fuiste llamado a ser misionero, por ejemplo, pero te ha dado la bendición de vivir una vida próspera, tú puedes ayudar a que los misioneros que sienten esta carga de ir a la sierra o de ir a otros lugares, pues puedan ir patrocinando su viaje. Y al estar tú aportando para que el reino de Dios se extienda, también estás participando, no de una manera directa, pero de una manera indirecta, ¿sí? Entonces, no porque no pertenezcas a un liderazgo de la iglesia significa que no estás haciendo nada para Dios. O en mi caso, yo no soy pastora, profeta, evangelista, pero yo, cuando yo tengo oportunidad, yo comparto las buenas noticias de salvación, que muchas personas están en la misma situación que yo. ¿Sí? Tienes un trabajo regular, yo soy maestra, pero ahí donde estoy, ahí puedes compartir, ahí puede ser un testimonio, ahí la gente te puede buscar para un consejo porque puede ver en ti algo diferente. Entonces, no porque no estés en liderazgo en una iglesia o administrando en una iglesia o haciendo algo dentro de una iglesia significa que es insignificante lo que tú estás aportando para la obra de Dios, ¿sí? Quiero animarte realmente, porque esto es importante. Porque si tú crees que lo que haces para Dios es insignificante, estás creyendo una mentira del diablo y lo que va a suceder es que vas a dejar de aportar, ya sea en tu tiempo compartiendo la palabra o dejar de aportar en las finanzas para que otros puedan ir. Y a Dios le importa, ¿sí? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 22, nos dice así. Aquí está hablando de que todos somos un cuerpo de Cristo y de que Él nos da a cada quien dones como el Espíritu Santo quiere, ¿sí? Como Él quiere. Dice, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Puedes tú decir, Señor, yo no soy profeta, yo no soy pastor, yo no soy misionero, yo solamente cuando tengo la oportunidad me siento aquí y predico a 2, 3 personas. Bueno, comparto la palabra y no sé, 2, 3 personas lo ven, o 400 personas miran un reel, o así.
Y eso puede a lo mejor desanimarte porque sientes que estás haciendo algo y que nadie lo está viendo y que no está siendo de bendición para nadie. Pero el Señor quiere decirte que lo que aparentemente se ve como que insignificante o muy pequeño o que no tiene mucha honra o un super wow, es necesario. Porque alguien en tu ciudad, alguien en tu trabajo, alguien en tu calle, se ha atrevido a hablar a lo mejor de Jesús. A lo mejor en tu trabajo, si hay 100 personas trabajando, 50 personas trabajando, posiblemente nadie se atreva a compartir. Nadie se atreva a dar una palabra de ánimo, nadie se atreva a orar por algún enfermo. Y tal vez tú eres ese alguien que puede hacerlo, que siente que debe hacerlo, pero que se cree la mentira de que ¿para qué? Pues, yo no lleno estadios, pues no soy nadie. ¿Para qué? Pues déjame decirte que la palabra del Señor dice que los miembros del cuerpo, nosotros somos los miembros de un cuerpo, de una iglesia. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Son los más necesarios. Y en el verso 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, no tienen necesidad de ser aplaudidos, de ser honrados, porque pues un profeta, wow, uno lo escucha hablar y pues te quedas así con la boca de lo que te está diciendo que va a suceder, ¿sí? Este tipo de dones o de ministerios ya son decorosos. No tienen necesidad de que, es que no sé cómo decirlo, o cómo parafrasearlo. Se ven súper wow, o es lo que todos desean hacer, que lo demás lo ven como insignificante. Entonces, a esos son a los que el Señor dice que ellos no necesitan como que ser no sé cómo explicarme. Sí, ellos son demasiado, todo el mundo los desea, vaya. Y las cosas pequeñas, como el de patrocinar a un misionero, patrocinar a un evangelista, o así compartir uno a uno en la calle, o en tu tiempo libre, o cuando estás en el trabajo, eso pues como que nadie los quiere. Dice, pero Dios ordenó el cuerpo, ordenó a las personas en la iglesia, dando más abundante honor al que le faltaba. Es decir, aquellos que parecen más débiles, pero que son necesarios. El Señor honra tu trabajo, aunque pareciera que eres de los más débiles, sin embargo, tu trabajo es de los más necesarios. ¿Sí? Deja repetírtelo. Tu trabajo en el Señor pudiera parecer débil, sin embargo, el Señor honra eso pequeño que tú haces, porque eres de lo más necesario. Es necesario que hagas ese pequeño que tú haces. ¿Sí? Quiero que te quede bien claro eso. Es necesario que sigas haciendo lo que estás haciendo. Ya no creas las mentiras del enemigo de que lo que haces no es suficiente para Dios, porque ¿qué crees? El Señor honra.
Y para Él lo que haces es necesario. La palabra del Señor dice que hemos sido llamados a tener comunión con Él, a ser colaboradores de Dios, pero también Él te ha entregado un ministerio. A lo mejor no es ninguno de estos ministerios que habla 1 Corintios 12, pero hay un ministerio más, el ministerio de la reconciliación. El Señor te ha dado el ministerio de que hables, que hay una reconciliación, de reconciliar al mundo con el Padre a través de Jesucristo. El Señor te dice que tú tienes que hablar y tú tienes que compartir la información que está en este libro. ¿Sí? Esto es necesario. Es necesario que compartas la información que está en este libro, porque esta información es la que los va a hacer libres, es la que les va a traer la salvación, porque aquí es donde está el mensaje, las buenas noticias de salvación. Entonces lo que tú haces y lo que yo hago no es insignificante, sino necesario. Y si tenías duda de que si el Señor se agrada de lo poco que haces, sí. Él te dice que lo que tú haces es necesario y que Él honra y a Él le agrada eso que tú estás haciendo. Ojo, tienes que tener un buen testimonio. No predicar de la palabra o hablar de Dios si andas siendo un mal testimonio, ¿sí? Siendo un mal testimonio encierra muchas cosas. Entonces, es necesario que compartan la información de este libro. Es necesario. ¿Sí? En el verso 28, de ahí mismo de 1 Corintios 12, en el verso 28 nos dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Y ahí menciona a quienes puso Él en la iglesia. Apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que tienen don de lenguas. Pero escucha bien lo que dice Dios. A unos puso Dios en la iglesia. No que todo el mundo va a hacer todo. Debe haber un equilibrio. El Señor sabe cómo administra ahí el asunto para que todo fluya, ¿sí? Entonces, si tú eres, ahora, te repito, si en estos momentos Dios no te ha llamado a ser misionero o evangelista o pastor, no significa que así va a ser siempre. Posiblemente en unos años el Señor te llame a desempeñar ese trabajo en Él. Mira, con Dios no se sabe. Ahorita es una cosa con Él mientras te está preparando y cuando Él desea hacerlo, de darte un llamado diferente o una misión diferente, Él va a poner ese sentir en tu corazón. ¿Sí? Y si no es así, tú sigues haciendo lo que estás haciendo porque es necesario que lo hagas. El Señor honra eso que haces y si lo honra es porque le agrada. Él sabe que a lo mejor un profeta, pues un profeta sabemos que él habla, tiene que tener su oído en lo que Dios le va a decir y hablarlo. Y a veces son juicios de parte de Dios, a veces son advertencias, a veces no son cosas bonitas. Entonces, tú y yo podemos tener ese tacto porque nuestro ministerio es reconciliar al mundo con el Señor. Nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación y de pasar en comunión con Él, ¿sí? Entonces,
quiero animarte que lo que tú estás haciendo, aunque sea algo para ti insignificante, el Señor dice que es necesario y que Él honra lo que estás haciendo. Al Señor le agrada, pero cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. Porque hay muchas cosas en lo espiritual que puede abrir puertas, que tú puedes estar compartiendo la palabra y nadie sabe tu vida, pero Dios sabe tu vida. Entonces a Dios, puede ser que a Dios no le agraden ciertas cosas de tu actitud o de tu forma o de alguna acción que estás haciendo. A lo mejor tú predicas ahí en tu trabajo y andas con alguien de tu trabajo, estando casado, y ella estando casada. Esas palabras que tú predicas están huecas, porque yo no creo que el Espíritu Santo se agrade. Sí estás compartiendo la palabra, pero la gente te está viendo. Y la gente no va a creer en ti, en que hay un cambio en ti, porque están viendo lo que estás haciendo. Entonces hay que cuidar el testimonio lo más que podamos, ¿sí? Y por último, ahí mismo en 1 Corintios, pero en el capítulo 15, en el verso 58, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, con esta palabra quiero terminar este video, esta palabra de ánimo que espero que te haya servido. Así que si estás triste, si estás desanimado, porque crees que lo que estás haciendo es insignificante para el Señor, recuerda que es necesario el trabajo que estás haciendo, que el Señor honra eso pequeño que estás haciendo, porque es necesario que alguien hable de la información de este libro, porque aquí está la salvación, aquí está la clave, aquí está el mensaje. Porque compartiendo la información de este libro es que las personas van a tener esta seguridad de que al morir van a regresar al Padre. Y van a tener esta seguridad, porque va a ser la única, cuando todo esto termine, ellos van a tener esta seguridad de que van a regresar al Padre. Cuando todo este mundo pase, cuando tu cuerpo regrese al polvo, cuando todo pase, cuando todo termine, lo que está aquí escrito y lo que se nos ha encomendado hablarlo, que es lo que está en este libro, va a ser la única manera en la que vamos a poder regresar al Padre con esta seguridad de vida eterna. Porque aunque el cuerpo vaya a morir, sabemos que nuestra alma seguirá viva. Pero ahora en otra dimensión, con el Padre. Entonces la información de este libro, que es lo que el Señor nos ha encomendado a compartir, que son las buenas noticias de salvación, la información de este libro es la que nos va a ayudar a regresar al Padre cuando todo esto termine. Entonces, te animo a que estés firme, que seas constante, que sigas creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Espero que este video te haya ayudado, te haya animado, haya hablado el Espíritu Santo a tu corazón. Levántate, deja de llorar ya. Si te alejaste por desánimo, regresa. El Señor no quiere que estés lejos de Él.
porque te vas a secar. Y lejos de Él nada podemos hacer. Entonces regresa, pídele perdón al Señor por haber creído esa mentira del padre de mentiras, que ya sabemos quién es, y comienza a continuar y continuar y continuar en la obra del Señor, así sea uno el que te escuche, pero a lo mejor para eso viniste a este planeta, por ese uno, para compartirle ese uno. Entonces tú continúa en la obra del Señor, hazlo con amor, hazlo para Él, y el Señor te va a honrar. Al Señor le agrada que cumplamos, que seamos obedientes, porque el Señor nos recompensa. Cuando al parecer nadie está viendo nada de lo que hacemos, cuando tú crees que Dios no está viendo gran cosa de lo que estás haciendo, recuerda que el Señor le agrada, el Señor honra tu trabajo, el trabajo que haces para Él no es en vano y que es sumamente necesario que compartamos las buenas noticias de salvación a aquellos que no lo conocen o que no han tenido un encuentro con Él. A lo mejor han escuchado de Dios, pero no lo han conocido, su hermoso corazón y su amor. ¿Sí? Entonces, toma ánimo, ¿sí? Anímate y sigue esforzándote para el Señor. ¿Sí? Bendiciones y nos vemos en el próximo video.